Buenos días, mi nombre es Alonso Díaz, soy de filósofo profesional de la Universidad Nacional de Colombia, soy magíster en educación de la Universidad Pedagógica de Colombia y bueno, hoy he preparado una serie de lecciones que le van a dar una vista panorámica general de lo que es el mundo de la filosofía. Creo que la primera lección que debemos estudiar es precisamente la definición de la filosofía. La palabra filosofía se divide en dos partes. Filo es el prefijo griego que significa amor y sofía viene del sufijo sophos, que significa saber o sabiduría. Así pues, filosofía significa amor por la sabiduría. Y ya entrando, digamos, en algo mucho más profundo, la filosofía es aquella disciplina que estudia las preguntas más generales que se hace el hombre. Por esencia, la filosofía es todo aquello que no tiene respuesta. Hay algunas en el ámbito del conocimiento, hay algunas ciencias que dicen que podemos establecer como ciencias exactas. Por ejemplo, la matemática, 2 más 2 siempre va a ser 4. Pero en la filosofía, las respuestas no tienen ese mismo nivel de exactitud. Por lo tanto, la filosofía no es una ciencia, sino que es una disciplina del conocimiento. Por ejemplo, la pregunta ¿por qué es la justicia? Que hace parte, por ejemplo, de la filosofía del derecho. Entonces, una persona podría pensar que la justicia es darle a cada cual lo que le corresponde. El otro podría pensar que la justicia es darle a todos por igual. Otro podría pensar que la justicia es un concepto que va mucho más allá de la igualdad. Es decir, que cuando hablamos de filosofía es porque no tenemos una única respuesta, sino que tenemos diferentes perspectivas que nos brindan la posibilidad de entender ciertos fenómenos. La filosofía siempre ha sido enigmática. Para ser un filósofo, usted necesita ser un amante del saber. La palabra amante es bien interesante porque cuando usted habla de un amante, de alguna manera es una persona que ama pero también guarda enigmas. La amante es aquella que permanece escondida. El amante del saber es aquel que no devela todo el saber, sino que pues desea acceder a ese saber, pero es consciente de que jamás ese saber se agota, que ese saber pues no es un saber que termine por completo. De hecho, el primero en hablar de estas cosas fue el famoso filósofo, y podría decir que odiado filósofo, Pitágoras. Mucha gente cuando ve trigonometría o ve todas estas cosas de límites, toda la cosa, se pregunta, uy, ¿quién se inventó esto? Déjeme decirle que el que se inventó la trigonometría, el que se inventó muchos de los principios de la matemática, fue el señor Pitágoras. Y Pitágoras una vez pronunció un discurso en el Ágora, que era el sitio en donde, la plaza central en donde se encontraban los filósofos, y hablaban allí los filósofos griegos de muchas cuestiones del estado, de la naturaleza, de la ciencia, del lenguaje. Y estaba allí Pitágoras pronunciando un discurso y la gente las personas que estaban allí y que acudían a escuchar a estas personas, le empezaron a gritar Sofos, Sofos, Sofos. Es decir, en griego le empezaron a gritar sabio, sabio, eres un sabio. Imagínense cómo sería de inteligente este señor. Y él, en un acto de humildad, les dice, no soy Sofos, soy filósofos. No soy un sabio, sino soy un amante del saber. Ese es el tema principal de la filosofía. Ser amante del conocimiento, ser amante del saber. Por eso es que la filosofía toma
y toca temas tan diversos. Pasa por el sentido de la vida, pasa por el lenguaje, pasa por la epistemología, por la ontología. Bueno, ahora usted se estará preguntando, ¿y qué significan todas estas palabras? Mire, estas palabras, como bien lo decía alguna vez Diana Uribe, no son sino nombres para decir y tocar temas que tocaban los griegos. Mire, las primeras escuelas filosóficas no eran escuelas pues en un salón cuadrado y toda esa cosa con pupitres. No, las primeras escuelas filosóficas eran gente que era muy pila, muy sabia, tenía muchos conocimientos y se sentaban en la plaza de la ciudad, de la polis, y empezaban a pronunciar, a hablar, como hoy en día tal vez lo hacen los cuenteros, tal vez es digamos, la metáfora más similar. Empezaban a hablar de ciertas cuestiones que resultaban muy interesantes para la gente y la gente acudía y se sentaba. Entonces, por ejemplo, cuando había alguien que era muy, muy popular, por ejemplo como Aristarco, más conocido como Platón, para decir que usted pertenecía a esa escuela, se cambiaba el nombre. Entonces, por ejemplo, el alumno principal de Aristarco, tal vez uno de sus más importantes, fue Aristóteles, porque pertenecía a la escuela de Aristarco. ¿Sí me hago entender? Y posiblemente hubiera podido tener otros como Aristóbulo, Aristófanes, porque digamos que cambiarse el nombre significaba que pertenecía de alguna manera o estaba cercano a esta persona, digamos a Aristarco. Entonces eso ocurrió en varias de las escuelas de la filosofía griega. Era una manera de identificarse. Casi que los filósofos que acudían y que hablaban tantas cosas se llamaban sofistas. Sofistas no era un término peyorativo en esa época, sino que significaba que eran amantes del conocimiento, eran filósofos. Y la gente acudía a ellos después de trabajar, después de hacer sus cosas, acudía allí para escuchar sus discursos. También no solamente acudían a escuchar los filósofos, también practicaban otro tipo de artes como la pintura, la orfebrería, la cerámica, la música. Era normal que a las 3 de la tarde, digamos, se terminan las actividades del agro y toda esa cosa, y la gente se dedicara al arte. El arte por esencia es un término que significa ocio, y se dedicará a cultivar su espíritu, a cultivar su mente, a cultivar sus conocimientos. Tal vez nuestra civilización debería aprender un poco eso de los griegos, que dedicaban tiempo no solo a su physis, sino a su logos, a su manera de aprender. Entonces, estas cuestiones de la filosofía se tocaban con diferentes términos. Tal vez una de las ramas de la filosofía más importantes es la metafísica. Meta significa más allá y physis significa pues el mundo de lo fáctico, de lo palpable, de lo inteligible, de lo físico. Entonces la pregunta por la metafísica, más allá de lo físico, es el término que significa que nos vamos a preguntar por la existencia. ¿Qué es la existencia? Esa es la pregunta de la metafísica. La ontología es la pregunta por qué es el ser. ¿Por qué somos los seres como somos? ¿Por qué tenemos las cualidades que tenemos? La epistemología viene del término episteme, que significa verdad, y logía, que viene de logos, que significa ciencia. Es la ciencia que estudia lo que es verdadero y cómo es que eso es verdadero. La noxiología viene del prefijo noxis, que significa conocimiento. Entonces la noxiología es cómo conoce el hombre. La noxiología y la epistemología son dos ramas que van muy juntas, al igual que la metafísica y la ontología. Digamos que estas ramas van como en viñas en el estudio filosófico. Otras ramas del conocimiento filosófico son la lógica, que es el cómo funciona la mente un poco. La filosofía política, que es cómo construimos Estado, cómo construimos ciudad, cómo podemos convivir unos con otros. La filosofía del lenguaje, que también tiene mucho que ver con la lógica, y es que estudia cómo nos comunicamos, cómo podemos transmitir conocimiento, cómo utilizamos el lenguaje para poder pensar, comunicarnos con otros, transmitir sentimientos, emociones. Y dentro de esa filosofía del lenguaje, una rama bien importante, inclusive podría decir que una rama de la filosofía independiente, es la hermenéutica, que es saber cómo se interpretan los textos,
cómo los incorporan los hombres en su cotidiano vivir. Bueno, esta es la primera lección. Muchas gracias por su atención.